Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de su misericordia para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En silencio pidamos perdón por nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios con nuestro canto.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la Sagrada Escritura. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca
para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien se lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿a quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en sus vidas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Para comenzar esta reflexión que voy a compartir con ustedes, quisiera recordar con ustedes cuáles fueron los textos del Evangelio que leímos la semana pasada. ¿Alguien recuerda qué parábola escuchamos la semana pasada? Digo, porque creo que todos fueron a misa, ¿no? Todos la siguieron, ¿o no? Sí, ¿no? Bueno, el de la viña, ese fue el de la semana antepasada, pero muy bien. Pero el de la semana pasada, ¿alguien recuerda? Esos que no se pierden la misa todos los domingos y que vienen temprano. El de la boda, muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? Ah, muy bien. La semana pasada veíamos la parábola a la que se le llamaba el banquete de boda y que nos recordaba cómo el rey, después de preparar el banquete, los invitados no van, no quieren. Bueno, ya hacemos una reflexión en torno a eso. Y la parábola de la semana antepasada justo fue esa que alguien dijo por aquí, la de los viñadores homicidas, ¿se acuerdan? ¿No? Estos que mataron a los criados para querer quedarse con el viñedo, etcétera. Bueno, qué bueno que lo tenemos algunos en mente, porque voy a dar un dato que a mí me parece curioso y que a lo mejor muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Toda esta serie de parábolas que hemos venido escuchando y las que siguen están dentro de un capítulo del Evangelio de Mateo. Y todas están como en esa secuencia, excepto el texto que escuchamos hoy. Es decir, viene narrando Mateo parábolas y de pronto entra este texto que acabamos de escuchar, que evidentemente no es una parábola. Está relatando que llegan estas personas a buscar a Jesús y le plantean una pregunta. Y esto es algo que pues tendríamos que también tomar en cuenta si tenemos una secuencia, que ya me di cuenta que no la tenemos, ¿verdad? Aunque vengan a misa, ya me di cuenta que no ponemos suficiente atención. Eso es algo muy importante, porque si no, entonces, ¿cómo puedes tú ir afianzando el itinerario de vida espiritual que tú has elegido tener para tu vida? Si nosotros ya en algún momento de nuestra vida, y no solamente en un momento, sino ya de manera cotidiana, leyéramos los evangelios de manera corrida, o sea, desde principio a fin, podríamos tener ahí un eco, un chispazo de cómo fue sucediendo todo este proceso de acompañamiento y de formación que daba el Señor Jesús a los discípulos y que ahora se queda para nosotros también. Pero regularmente no nos damos el tiempo para eso. Yo por eso los cuestiono y la verdad es que de pronto sé que a muchos les inquietan mis planteamientos, pero ¿cuántas horas ves la televisión, por ejemplo? ¿Cuántos noticiarios te avientas, ¿no? Porque hay quien ve los de la madrugada, los de media mañana, los de la tarde y el resumen, ¿no? Bueno, si le quitaras a tu día media horita y los dedicaras a leer algo que sí es mucho más importante en tu vida, probablemente podrías tener este eco. Pero esto es algo personal, muy respetable, pero si nosotros participamos de una celebración que está envuelta en esto, pues no podría estar como en segundo plano o como una opción. Tendría que formar parte ya de todo lo que hacemos como nuestro crecimiento espiritual. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque simplemente todas las ocasiones que Jesús tiene con la gente que lo rodea, que lo buscan, son para él oportunidades de sembrar un mensaje. Y si yo les preguntara, ¿cuál es el mensaje de este texto? Pero ¿eso qué significa? Dar al César lo que es del César y a Dios ¿eso qué significa? Yo no les dije, repítanme la frase. ¿Esto qué significa o qué mensaje tiene? ¿De verdad tendríamos la habilidad para extraer un mensaje
en un texto aleatorio, además a lo que se está viniendo estudiando o revisando en el Evangelio? ¿Serían capaces de descifrarlo? Porque justo eso es lo que pasa con nosotros, que no nos preparamos, hacemos interpretaciones o parafraseamos algo que no entendemos y que lo único que hace es, por un lado, pervertir el mensaje auténtico o por otro lado, descontrolar y generar todavía más incertidumbre en los que no conocen nada de este contexto bíblico, que insisto es nuestro itinerario. Ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros que participamos de la Eucaristía, que comulgamos, que escuchamos su palabra, no somos capaces de comunicar estas noticias que nos traen estos textos o estos mensajes que tienen siempre algo que decirte en tu vida. Bueno, ¿cómo podemos entenderlo? Porque de entrada pues no es tan fácil como decir, bueno, ¿y esto qué? Mateo, que es considerado el evangelista más accesible a todos los que están aprendiendo la vida de Jesús, conociendo toda este seguimiento, siempre facilita este aprendizaje. Y los que han estudiado el Evangelio de Mateo se han dado cuenta que este texto lo puso así a propósito, como para hacer un alto, ¿verdad? Y retomar todo lo que el Señor ya les venía explicando desde capítulos anteriores a sus discípulos y a nosotros, haciendo como una especie de resumen, así como cuando en la escuela nosotros los maestros, después de que avanzamos en los conocimientos, tenemos que detenernos a ver si el alumno ya aprendió, si está entendiendo, etcétera. Bueno, pues lo mismo hace el Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, aunque nosotros esto lo hemos escuchado cientos de veces en nuestra vida, parece que muchos seguimos perdidos, ¿no? No entendemos la secuencia, no sabemos lo que está sucediendo. Bueno, pues él aprovecha esta pregunta incluso absurda. Cuando yo leía este evangelio, la verdad, lo estaba releyendo varias veces y me imaginaba yo ese momento, ¿no?, en el que estos, creyendo que maliciosamente iban a ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Y él describe, Mateo describe, ¿no?, sabiendo Jesús que ellos maliciosamente le iban a preguntar, y decía, pues más bien ha de haber dicho estos pobres, ¿no? O sea, ¿cómo le van a preguntar eso? ¿No? Pues eso es algo que evidentemente Jesús no tiene que resolver. Es decir, Jesús no era político, ni economista, ni tenía ninguna de esas profesiones para poder explicarles. A ver, le están preguntando, ¿es lícito pagar los impuestos? Sí, punto. Pero entonces, él en este conjunto del Evangelio aprovecha la oportunidad para decirles, a ver, lo más importante en la vida, en el mundo, en esta sociedad en donde se están desarrollando, es la persona. Si la persona no está sana, nada puede funcionar. Y entonces remite, porque así lo va describiendo el texto, no solo en este fragmento, sino en todo el texto, todas las acciones que él ha realizado precisamente para preservar la vida de una persona con dignidad. Y entonces hace hincapié, por ejemplo, en lo que realiza con los enfermos. Los enfermos que cura Jesús, según los evangelios relatan, no les cura la manita y la patita para que vuelvan a caminar. Los sana interiormente, les devuelve la confianza y la seguridad, los pone otra vez en actividad para que vuelvan a valorar su vida. Y eso nos va a todos los que en este momento incluso se enorgullecen de todas las enfermedades que poseen. ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de estar enfermo? Es algo que yo te dejo ahí. Eso más bien te daría vergüenza, tendría que darte vergüenza. ¿Por qué? Porque significa que tú has descuidado tu vida. Que te ha valido cacahuate tener cuidado en tu alimentación, en tu forma de vida, etcétera.
Por eso Jesús les recuerda en este fragmento que la vida es lo más importante. Y cuando les devuelve la salud, se los devuelve para que tomen conciencia. Lo mismo sucede cuando hay relatos que hablan sobre los que han cometido faltas graves, sobre los que han cometido pecados. Y en el rubro de los enfermos, pues muchos nos encontramos. Ahora vamos al rubro de los pecadores, pues también. Aquí no creo que haya alguien que no haya tropezado terriblemente en su vida y que haya vivido una desgracia o una tragedia por ello. Aquí también cabemos todos. Y lo que hace cada vez que se encuentra con alguien que reconoce que ha cometido faltas, que ha sido desgarradora su vida o ha hecho desgarradora la vida de otro, los hace entrar en conciencia y les recuerda la dignidad que tienen y que lejos de estar siguiendo sometidos con el pecado, tienen que volver a retomar su vida y reparar los daños que han provocado. ¿Podríamos nosotros tomar textos que iluminen todo esto? Para poder verificarlos, por eso mi insistencia en que ustedes se acerquen a los textos del Evangelio. ¿Quieren saber dónde dice lo que yo les estoy compartiendo? Búsquenlo. No tomen un curso ahora que está de moda todo en línea. Hay muchos cursos de Biblia, de Sagrada Escritura en línea. Está la escuela de pastoral que está en muchas parroquias, en la nuestra también. Pero cada vez que los invitamos, pues parece que queda en el aire toda esa invitación, como si de veras todos ya tuviésemos esos conocimientos, ¿no? Como si de verdad yo pudiera hacer un mensaje, comunicar el mensaje de manera limpia, por favor, si ni siquiera tú lo entiendes. Entonces tendrías la responsabilidad, porque tú aceptaste pertenecer a la Iglesia Católica, ya no con una etiqueta que todos tenemos desde que somos pequeños, quisiera pensar yo. Si tú estás aquí es porque tu vida te importa en relación con Dios. Bueno, si te importa, entonces tienes que alimentarla. Entonces tienes que profundizar todo lo que estás viviendo aquí. Si no, de lo contrario, pues entonces estás aquí ocupando un lugar, ¿verdad? Porque a lo mejor a esta hora del domingo no tienes nada que hacer en tu casa, ya te cansaron las noticias. Bueno, pues ponte a leer un libro, ponte a hacer otra cosa. Pero si vienes aquí, entonces tendrías que abrir tu entendimiento y ser lo primero que le pidieras al Señor cuando entras por esa puerta o cuando te pones de rodillas y haces la señal de la cruz. Regreso entonces. En el rubro de los enfermos todos nos encontramos, en el rubro de los pecadores también. Hay una parte en los evangelios que habla de los endemoniados y que también hemos mal interpretado y hemos hecho de eso lo que hemos querido. ¿Qué representan los endemoniados al que el Señor quita o arroja a los demonios de ellos? A todo lo que ocurre en tu mente y que unes en tu corazón de manera maliciosa, ¿no? De manera criminal, porque hemos sido capaces de generar el mal de manera profunda desde nuestro interior y hemos dañado y nos mantenemos siempre queriendo dominar. Probablemente en ese aspecto muchos también hemos estado parados. Y lo que hace el Señor al arrojar esos demonios es enseñarle a la persona que apelando a su conciencia debe de tener un despertar espiritual que lo haga cambiar todas esas estructuras destructivas que él mismo ha afincado en su persona. Por eso cada ejemplo tan detallado que dan sobre todo Mateo, pero sobre todo Lucas, nos ayuda a permear de esa manera esta exploración que necesitamos hacerla. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a estos señores que le vienen a hacer una pregunta tonta. Por eso responde, pues si esto es del César, dénselo al César. Pero ojo, hace una observación todavía más profunda, ¿no? Porque si Él está a favor de la vida, a favor de la dignidad, nos hace saber que tú no tienes por qué someterte a cualquier César que aparece en tu vida.
¿quién podría ser un César en nuestra vida al que nosotros nos le podemos someter? Pues el pecado, el poder, una propia persona, ¿verdad? Hay quienes dicen que el gobierno, pues yo no sé, cada quien sabe a quién se somete, pero a lo mejor puede ser a tu esposo o a tu esposa o a una persona que además de que te maltrata, te humilla, te abandona, es injusto, sigues adherido ahí. Ese sí es un César al que te tienes que someter. Pero si estamos hablando de otras cosas, por eso el Señor dice, dejen eso fuera y concéntrense en lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues cada uno de ustedes, su vida. Porque además, una de las lecciones que encierran toda la enseñanza de Jesús tiene que ver con la pobreza. Siempre, y además así se encabeza el famoso Sermón de la Montaña, que está caracterizado por las bienaventuranzas, que quién sabe si nos las recordemos o nos las sabemos, pero empieza hablando de los pobres. Bienaventurados los pobres o dichosos los pobres, según la traducción, porque de ellos será el reino de los cielos. Y obviamente Jesús no está hablando únicamente de los que no tienen dinero. Para Jesús, el concepto de pobreza no se refiere a lo económico únicamente. Se refiere a todos aquellos que han dejado de tener sentido en su vida, a todos aquellos que han visto el mundo como un basurero en la que ellos ya no mueven un solo dedo. Esa es la pobreza. A todos aquellos que solamente piensan y generan el mal, juzgan y critican sin ponerse empáticamente en el lugar del otro. Esos son los pobres. Y Jesús va por ellos para poder iluminar su corazón y su mente. Aquellos que agreden, que abusan. Tenemos ejemplos muy claros en toda la violencia que ocurre en nuestra ciudad. Esos que asaltan y matan o lastiman a la gente, esos son pobres. Y no me refiero a que no tengan dinero, sino a esa incapacidad de mirar al otro como hermano para no lastimarlo, para no quitarle o despojarlo. Bueno, esos son unos ejemplos a lo mejor muy gráficos. Ahora vámonos a tus ejemplos. Mira cómo te tratas en tu familia. ¿Cuánto tiempo has permanecido sin hablarle a alguien a quien se supone que amas? ¿De qué manera le faltas al respeto a tus padres o a tus hermanos, a tus maestros o a quien te encuentres en la calle? Esa es una pobreza, porque no tienes respeto, porque no tienes tolerancia, porque no hay ninguna manifestación de amor ahí, por la forma en cómo te miras. Y esto vuelve a llevarnos, cada vez que te has dejado enfermar, estás manifestando tu pobreza, el poco interés que tienes por ti mismo. Y si tú tienes poco interés por ti mismo, ¿qué pueden esperar los demás? ¿Qué le puedes dar a los demás si con tu propia vida ni siquiera estás a gusto? Esa es la pobreza por la que va el Señor Jesús. Por eso tenemos que estar pendientes de lo que ocurre con nosotros y tratar de mantenernos firmes. Porque quien se pierde en el alcohol, en las drogas, en las relaciones tóxicas, está empobrecido. Quien se mantiene en el pecado y aunque lo tiene aquí de frente no lo elimina, sigue siendo pobre. Sigue manifestando que esta palabra divina no tiene para él ningún valor. Entonces, ¿cuál es la razón de ser o el sentido de nuestra vida como creyentes, como católicos? Porque el despilfarro en su mayoría de lo que ha habido dentro de nuestra iglesia no lo han hecho solo los sacerdotes, porque además los sacerdotes somos una porción tan pequeñita dentro de la iglesia
que no nos hemos dado cuenta que la iglesia son todos ustedes y que el despilfarro lo hacemos todos juntos. Por eso hacía hincapié el domingo pasado en esta parábola del banquete, porque el banquete está servido para nosotros y tú lo desperdicias o no lo tocas. Así como cuando, valga la expresión y el ejemplo que voy a dar, cuando vas a un desayuno o comida, buffet, donde hay 40 platillos y te atascas de todos, así sería genial que tú lo hicieras con la palabra, que la bebieras, que la degustaras, que te confesaras, que pudieras leer los documentos de la iglesia, que pudieras explorar la historia. Pero no. Observa tu propia vida en torno a tu espiritualidad para que descubras dónde estás parado en este momento. Y cómo un texto tan sencillo que pareciese tan desconectado nos dice tanto, que eso se descubriría si tú fueras asiduo a esto. Y tendríamos que hacerlo porque estamos hablando de tu espiritualidad, no de la mía. La vida es individual y cada uno de nosotros va buscando lo mejor para su desarrollo, o va dejándose y se queda estancado, o busca lo peor para su desarrollo, y hay pruebas fehacientes en nuestras vidas de lo que ocurre cuando te vas con lo peor, con lo mínimo o cuando desperdicias. Por eso, San Pablo insiste en que la palabra siempre te va a interpelar, siempre te va a llevar a la luz. El libro de los Hechos, el libro de la carta a los Hebreos señala con claridad en el capítulo 4, la palabra es una espada que entra y que rasga para que salga lo malo y entre lo bueno. Pero si tú no te dejas interpelar por la palabra, pues no sé qué estamos haciendo con nuestra vida, porque aquí lo que está en juego es nuestra vida. Dejémonos de cuestionar a Dios como estos pobres ingenuos, ¿verdad? Con ingenuidades de nuestra vida, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Pues porque su ciclo se terminó. ¿O quién te enseñó a ti que la vida humana es eterna? ¿Quién ha vivido más de 4000 años? Nadie. Más bien ahí tendrías que interpelarte, ¿por qué te duele tanto en lugar de entender a dónde están ellos? ¿Verdad? O quizás sean los remordimientos y las culpabilidades que te cargas de no haber hecho algo más por ellos, no lo sé. Ese es otro tema, pero la palabra nos puede conducir a este conocimiento de la verdad, porque finalmente es la propuesta del Señor. Y cada uno de nosotros tiene siempre la posibilidad de acercarse a ese banquete, aun cuando los invitados principales no quieran tomarlo. Ojalá que ustedes, cada vez que vienen a participar de la misa, entrando por esa puerta, lo primero que le pidan al Señor es que nos dé entendimiento de su palabra y un corazón abierto para vivir la celebración en la que participamos, y que seamos dignos de tomar su cuerpo, que nos refuerza para que nuestro propio cuerpo, alma y espíritu puedan estar al servicio y crecimiento de los demás. Así sea. Todos de pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias al Padre para que su amor alcance a toda la tierra. Después de cada petición digamos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que viva con alegría la llamada que el Señor hace para compartir el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los misioneros que trabajan en países lejanos, que reciban el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, que sirvan lealmente a todos sus gobernados, promoviendo la justicia y procurando que no falte el alimento en la mesa de nadie. Oremos. Padre, escúchanos. Por las mujeres, que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos. Padre, escúchanos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros difuntos, especialmente por el eterno descanso de nuestros hermanos Carmen Consuelo, Simón, Marcelina, Miguel, Gloria, Francis, Magdalena, Francisco, Carmina, Luis Antonio, José Antonio, Armando, Eduardo, María de la Luz, Arnulfo, David y Eva, para que se encuentren gozando de la presencia del Señor y por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Oremos. Pidamos por la salud de Elvira, Víctor, Rebeca, Eva, Rafael, Joaquín, por las necesidades de Luis Miguel, José Luis, familia Alcázar, por Mati, que hace una acción de gracias, por María Guadalupe, que cumple 89 años de edad, por Liz, que hace una acción de gracias al Sagrado Corazón, por el Grupo San Felipe Neri, por las necesidades del servicio litúrgico, por los bienhechores de nuestra comunidad parroquial y por los trabajadores de la salud, para que el Señor acoja de cada uno de ellos sus necesidades y los consuele. Oremos. En silencio, cada uno haga sus propias peticiones. Dios de sabiduría y misericordia, escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que ha recibido, sino que toda autoridad humana sirva al bien común y la humanidad entera te reconozca a ti como único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, al poseer las primicias del Espíritu. Por eso te alabamos con todos los ángeles y los santos, y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri y todos los santos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Repiten después de mí la antífona de la comunión. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por la humanidad, dice el Señor. Mientras me desinfecto para darles la comunión, van formando una hilera en el pasillo central, les van a dar también gel para desinfectarse y al recibir la comunión la consumirán frente a mí.
casa te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos a nuestro Señor sacramentado: Divino Redentor de mi alma, Señor y Dios mío, yo creo firmemente, porque tú lo dijiste, que estás real y verdaderamente presente en la forma consagrada. Mira a tus plantas a un pobre pecador que, arrepentido de sus pecados, te pide perdón de haberte ofendido. Te amo y te adoro con toda el alma y deseo recibirte sacramentado en mi corazón. Pero ya que de esa manera no me es posible hacerlo en estos momentos, tú que eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida eterna, ven espiritualmente a mi alma. Gracias, Jesús mío, por haber venido a mí. Tú la luz del mundo, tú la fuente de agua viva que apaga el ardor de las pasiones, tú el médico divino que puede sanar todas mis llagas, tú mi única esperanza, mi consuelo, mi todo bien. Ilumíname, atráeme, protégeme, para que nada ni nadie pueda nunca separarme de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y a alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos encomendamos a la amorosa protección de nuestra Santísima Madre del Cielo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una semana llena de bendiciones. Gracias.